Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Salud. Con ustedes el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo intensivista. Y yo, la doctora Omaira Reyes, oncóloga clínica y médico funcional. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que no me gusta hablar mucho y es del COVID. Vamos a hablar del long COVID y las manifestaciones post-COVID. Acompáñanos a aprender un poquito más de lo que hemos ido viendo en estos últimos años. Yo diría que en definitiva el COVID marcó nuestra vida para siempre, pero eso va aún más allá cuando hablamos de la salud. Y muchos de nuestros pacientes refieren que la mayoría de las patologías, inclusive patologías crónicas, que se han estado presentando en su vida después del COVID, las relacionan con la infección del COVID y posteriormente deterioro de su salud. Y nosotros nos hemos preguntado muchísimas veces, desde el 2020 hasta aquí, ¿por qué ha cambiado tanto nuestra calidad de vida después del COVID? Y no es casualidad. Existe una patología llamada long COVID o COVID prolongado, en la cual hay un sinnúmero de síntomas, de manifestaciones e inclusive de enfermedades que se presentan a partir de la infección viral del COVID, sintomática o no. Es decir, una persona que no tuvo ningún síntoma y que ni siquiera se diagnosticó puede tener un long COVID como efecto secundario de esa primo-infección. Entonces, ¿qué es actualmente, según la OMS, el long COVID? Bueno, el long COVID es un conjunto de síntomas en general y de afecciones que se le han asociado a la infección principal del COVID que persisten luego de un periodo de más o menos 12 semanas. Tenemos muchas manifestaciones que abarcan casi todos los órganos, porque todo el mundo conoce una persona que dice que tiene una niebla mental, que se marea ahora de nada, que se cansa haciendo actividad física. O sea, son muchísimas manifestaciones. Y se han ido catalogando principalmente según órgano, respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular y general para el tema de la fatiga, dando cada uno de esas organicidades ciertos puntos para tratar. El COVID dejó muchos temas de salud y hoy vamos a intentar tocar esos temas que afectan a la mayoría de la población en cuestión para intentar darle una respuesta a las personas de que no necesariamente es un tema emocional o se lo están inventando. Hay algo atrás de eso. Y vamos a comenzar a hablar acerca del órgano que por lo menos me pertenece a mí o me hace pertinencia a mí, que es el sistema respiratorio. ¿Tú sabías que una cantidad importante de personas han quedado con dificultad para respirar al hacer actividades físicas luego del COVID? Muchísimo. De hecho, según la ciencia, aproximadamente de 50 a 60% de las personas, y eso es más de la mitad. Totalmente. Es decir, si en este salón hay 10 personas, de 5 a 6 van a quedar con dificultad posterior, y con falta de energía, con disnea, y eso es alarmante realmente. Es importante entender que cada una de las cepas de COVID que dio, y eso es relevante, tuvo manifestaciones diferentes clínicas, y eso es ampliamente conocido. Sabemos que las cepas primeras que dieron síntomas diferentes, por ejemplo, al Omicron, y a las actuales, por ejemplo, que es una afección casi totalmente en la garganta, que es la cepa actual, no se parece a ninguna de las anteriores. Entonces, lo que está dando ahora, que parece una gripe, una laringitis, un goteo postnasal, es COVID también. Sí, muchísimos pacientes inclusive han estado presentando síntomas gastrointestinales, dolor estomacal, diarrea por varios días, y es una cepa que actualmente está incidiendo en la población de COVID y cursa así como un virus regular que da manifestaciones de vía aérea alta, manifestaciones gastrointestinales, pero que también puede dejar las secuelas posterior, comprometiendo los diferentes sistemas como vamos a estar desarrollando a continuación. Es importante recordar en este caso que
Y bueno que trajiste el ejemplo de que esta cepa también da síntomas a largo plazo. Yo tengo pacientes que le dio el COVID en enero, que le dio en marzo, le dio una gripecita sencilla, pero esa gente no han vuelto a ser gente, como dicen ellos. Así es. Se la mantienen tosiendo, se la mantienen haciendo cuadros de hiperreactividad bronquial cíclica, o sea que se ponen malos, se aprietan, eran personas que no eran asmáticos supuestamente, y mantienen un eterno cuadro de me siento mal, estoy incómodo. Es cierto que las fechas pegan con muchas otras cosas, como por ejemplo el tema del polvo del Sahara, las infecciones virales estacionarias, entre otras, pero realmente da temas. Sabemos que el COVID da fatiga, sabemos que el COVID da dificultad para respirar y es una manifestación muy relevante. Sabemos que a nivel estructural del pulmón una cantidad de personas quedó con datos de fibrosis o con cicatrices meramente o propiamente con fibrosis a nivel pulmonar, que pueden llegar hasta en un 20% de las personas quedaron con trastornos estructurales en la tomografía. Son personas que es grave eso. Eso es muchísimo. Un 20% significa que un porcentaje importante de las personas que tienen o ha tenido COVID van a tener eventos pulmonares relacionados quizás con esa primoinfección que pudo ser en aquel momento donde las cepas eran mucho más agresivas y que van a ir progresando porque, como sabemos, el COVID, o sea, podemos tener COVID varias veces en un solo año. Totalmente. Es decir, no es un virus que nos va a dar inmunidad absoluta. Es un virus que podemos volver a presentar y cada vez que pasa por nuestro cuerpo, deja su historia. Totalmente. Una de las quejas principales de las personas desde el punto de vista respiratorio es que si tenían enfermedades respiratorias previas, ahora quedaron mal compensados. Entonces antes no usaban inhaladores si eran asmáticos y ahora hay que dejar inhaladores, eso lo pone muy incómodo a la gente. Pacientes que antes no tenían dificultad para respirar, ahora tienen dificultad para respirar. Pero lo interesante de esta manifestación respiratoria es que si usted hace una buena asesoría neumológica, o sea, se da seguimiento, nosotros vamos a poder identificar qué puntos podemos tratar de ayudarlo a sentir mejor. Ojo, esto es muy amplio. Entonces, las manifestaciones son muy variables de persona a persona, pero sí sabemos que existen y toda persona que pueda haber cursado, tuvo COVID en algún momento, debe de llevar un chequeo médico adecuado para identificar estos problemas antes de que pudieran transformarse en algo no reversible. Y algo muy importante que debemos mencionar son aquellos pacientes con patologías respiratorias o no que van a tener como secuela tos persistente. Y eso es un síntoma muy incómodo que interfiere en la calidad de vida de las personas de manera muy significativa y va desde un 20 a un 40%, que supone también un porcentaje muy importante. Y algo todavía mucho más importante desde el punto de vista de complicaciones clínicas es el porcentaje de pacientes que vimos con pruebas de dímero D elevadas que todavía persisten con dímero D elevado y que eso los ha predispuesto, de hecho, a tener microtrombosis residuales. Eso es una condición que compromete de manera muy, muy importante la calidad de vida, inclusive, de quien tiene ese dímero D de manera persistente elevado, porque todo el tiempo vive con la angustia de que si puede hacer una trombosis, un tromboembolismo, qué va a suceder. Es decir, es algo angustiante realmente y con lo que ha cargado muchísima gente después del COVID, sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, cáncer, etcétera. Y hay pacientes de esos que tienen alteración microvascular que nosotros podemos identificarla, no solamente con estudios de imágenes como la angiotomografía de tórax, no. Tenemos estudios más finos, por ejemplo, desde el punto de vista de neumología, que está la pletismografía y está la difusión de monóxido. Especialmente la difusión de monóxido me puede decir a mí si hay una alteración estructural a nivel de la membrana alveolar, o sea, lo que se daña en este contexto, y yo la puedo detectar. Hay muchos pacientes que tú le haces una espirometría, está normal. Tienes muchos pacientes que se le miden los volúmenes pulmonares y estructuralmente su pulmón está bueno, pero los vasos sanguíneos, algunos se le taparon y esa lesión uno la puede detectar realizando uno de estos estudios. Una de las
cosas que aplica para varios de los sistemas que vamos a mencionar es la fatiga. Y como mencionábamos al principio, la fatiga es uno de los síntomas que más prevalece en el long COVID. Es aquel paciente que después de haber tenido una gripecita de las que andan, como regularmente se llama, se queda sin la capacidad de poder hacer ejercicio, sin la capacidad de poder subir una escalera, sin la capacidad de correr, aquellas personas que son corredores regularmente. ¿Y por qué algo más sencillo de los quehaceres de su vida diaria? Entonces, quedan totalmente comprometidos. Yo tengo una paciente y amiga, que la conocemos en común, de hecho, que desde el 2020 viene arrastrando un long COVID y fue un cuadro tal que inicialmente no permitía que ella trabajara más de 2 días consecutivos. Es decir, trabajaba un día y necesitaba 3 para recuperarse. Era una fatiga tan extrema que estaba comprometiendo su calidad de vida de manera definitiva. Y eso es una realidad, señores, y muchas veces muy poco comprendida. Es importante que ese tipo de pacientes que no se le da un seguimiento adecuado a la fatiga, o por lo menos la subestima, mucha gente decide, no, es porque yo estoy sobrepeso, es porque yo no estoy usando los medicamentos, no me he ido a chequear, pero es que no, que simplemente no quiero hacer actividad física. Esos son los pacientes que al ignorar esos síntomas permanecen mucho tiempo con esa fatiga y se la echan a muchísimas cosas. Son pacientes que terminan usando algún tipo de estimulante, aumentan la ingesta de café y como suelen tener también una respuesta no adecuada desde el punto de vista cardiovascular, o sea, hacen mucha taquicardia fácil, son pacientes que te pueden hacer arritmias y son pacientes en riesgo, ¿eh? Sí, son pacientes en riesgo de presentar inclusive eventos cardiovasculares que pueden comprometer inclusive su vida por todo lo que hemos venido mencionando, que es el estado de procoagulación que produce la enfermedad del COVID, porque es una enfermedad multisistémica, es decir, ya sabemos que no es un simple virus que te afecta vía aérea superiores y que no pasa nada. No. El COVID compromete todavía hoy, señores, en el 2025, muchos sistemas y por eso la importancia de que demos un seguimiento cercano y delicado. ¿Por qué? Porque cuando se afectan los diferentes aspectos de la salud del paciente, vamos a decir, la parte cardiovascular, no es solamente el sistema cardiovascular, es que el paciente se le puede haber afectado su intestino, o sea, su intestino, algo que nosotros vemos como tan simple y tan importante que es la salud intestinal. No todos se curan igual. ¿Por qué unos se recuperan en semanas y otros duran más de un año con síntomas? El long COVID no es igual para todos. Depende de tu sistema inmune, tu salud intestinal, tu reserva mitocondrial, incluso tu genética. Algunos quedan con inflamación persistente, otros con secuelas pulmonares, neurológicas o hormonales. Y sí, hay quienes desarrollan condiciones nuevas como tiroiditis o ansiedad post-COVID. Por eso, el tratamiento no puede ser el mismo para todos. Tu recuperación no tiene que parecerse a la de nadie. Lo importante es que avances. Una de las cosas que más sorprende luego de que te da COVID es que transitoriamente, aunque no te haya dado muchas cosas, te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, estamos hablando de ACV, de eventos de infarto, casi al doble por los primeros 3 años. O sea, es un número alarmante. Es algo muy elevado. Entonces, ¿por qué nosotros traemos esto a colación? Traemos esto a colación y no queremos alarmar con esto. Lo que queremos es que ustedes estén atentos a cualquier evento, a cualquier síntoma nuevo que reaparezca. Por ejemplo, sabemos que en los pacientes que tienen long COVID o post-COVID, que puede ir desde las 2 semanas después de la infección hasta incluso años, y todavía no se sabe cuántos años porque son estudios que están corriendo,
pueden tener aumento de la frecuencia cardíaca hasta en un 30%. Es decir, es aquel paciente que te dice, yo estoy sintiendo algo que nunca había sentido, y es palpitaciones. Siento el corazón acelerado. Eso hay que investigarlo. Yo tengo pacientes que inmediatamente, y tengo una doctora reciente que le ha dado COVID 6 veces, que le estoy investigando específicamente por eso, porque hace unos episodios de taquicardia grandísimos, se mete en bradicardia y hace muchísima sintomatología, y nosotros estamos sospechando que ella está haciendo una disautonomía, está haciendo un POTS. Entonces, son manifestaciones que cada vez son más frecuentes. La gente quizás no interpreta lo que es una taquicardia, pero sí usted puede sentir cuando le palpita el pecho. Entonces, si usted siente que en un momento le está palpitando mucho en una acción que a usted antes no le palpitaba, entonces eso tiene que llamarle la atención, porque eso es un riesgo cardiovascular aumentado que usted tiene de hacer eventos, de hacer arritmias y de hacer otras cosas muy peligrosas. Y otra cosa que nosotros observamos en varios pacientes, y digo nosotros porque nosotros en pandemia fuimos un equipo y fuimos implementando muchísimas estrategias y demás, y vamos comentando los pacientes y lo que va ocurriendo. Es que aquellos pacientes que tienen COVID prolongado, cada vez que hacen una exacerbación de esos síntomas, muchas veces probablemente ni siquiera es por una nueva infección. Y de manera sorprendente, vuelves y les realizas pruebas de COVID y pueden estar positivos. Entonces, ¿tú crees que necesariamente esas pruebas sean por una infección nueva, o puede ser que el mismo estado prolongado del COVID predisponga a que esas pruebas, cada vez que el paciente haga los síntomas y haga una recaída, reaparezcan positivas? Digo esto porque en estudios de personas fallecidas post-COVID se encontró a nivel de cerebro, a nivel de intestino, a nivel de músculo cardíaco, restos del virus, inclusive hasta después de un año. Entonces, eso es algo que llama mucho la atención. Es decir, después de un año de haber tenido la infección por el COVID, que se documentó, encontraron restos del virus. ¿Qué opinión al respecto tú podrías tener? Tú sabes que durante el COVID teníamos temas con respecto a la realización de pruebas y a su interpretación de cuándo alguien era infeccioso, cuándo alguien no era infeccioso, y de qué pasaba cuando un paciente te daba positivo por 60 días, por 53 días, por 40 días y demás hierbas aromáticas. Recordemos al famoso italiano, que duró un mes y pico o dos. Cada vez le hacían prueba, estaba positivo. Entonces, hoy en día sabemos que el material genético del virus dura un tiempecito de salirse del cuerpo, y las técnicas de detección de proteína C reactiva, de cadena polimerasa, pueden detectar ese material genético. O sea, a ciencia cierta, el tema de si es una reacción inmune, que si es persistencia del virus, o que son ambas cosas, todavía está en debate, porque todo el mundo comporta diferente, o sea, reacciona diferente ante la infección. Yo tengo pacientes que estuvieron meses dando positivo, y nos enteramos que dejaron de dar positivo porque se dejaron de hacer pruebas. Entonces, es importante asumir y entender que eso puede ser una de las causas. Y esos estudios que demostraron esas partículas virales dejan esa puerta abierta a que si es un virus que está dejando una reacción inflamatoria en contra de él, porque se queda y no que se va. Entonces, eso es algo interesante. Todavía falta mucha información para confirmar eso, pero sí es cierto que con lo que vimos cómo sucedieron los eventos, nos deja la duda de si es que tú te quedas infectado y se reactiva, o es que lo reactivan otras cepas. O sea, todavía estamos en ese proceso. Ahora, que si sabemos que es un virus capaz de mutar mucho, es un virus capaz de dar mucha reacción inflamatoria, que puede ser a corto plazo o a largo, y es un virus que causa muchos estragos sistémicos. Entonces, no podemos irnos del sistema cardiovascular sin hablar. Hemos hablado de la fatiga, pero sin mencionar la fatiga crónica. ¿Qué es la fatiga crónica? La fatiga crónica no es más que una condición en la cual el individuo se agota, literal, para que me entienda, con muy, muy pocos esfuerzos.
pierde la capacidad de la recuperación al ejercicio. Es decir, es un paciente que antes hacía pesas progresivas y perdió la fuerza muscular, y si levanta 5 libras necesita 2 semanas para recuperarse. Eso es mucho que decir. Así es. Pacientes que algunos días no pueden hacer sus labores regulares porque la energía no le es suficiente. Y eso se acompaña, entrando al sistema neurológico, que es lo próximo que vamos a tocar, de niebla mental. El famoso brain fog. Señores, es sorprendente. O sea, no sé qué pasa en tu consulta, pero en mi consulta, lógicamente, como médico funcional y como oncóloga, el brain fog es algo muy común en los pacientes oncológicos, porque la quimioterapia de por sí puede comprometer la parte de la memoria, de la concentración y demás, pero algo que regularmente es transitorio y se va recuperando de acuerdo a cómo el paciente va terminando su tratamiento. Pero aquellas personas que no tienen ningún antecedente y que simplemente asocian esa niebla mental con la pandemia, ni siquiera con la infección por COVID de la pandemia. Es decir, algo que llama muchísimo la atención, y la cantidad de gente joven que está acudiendo a las consultas de medicina funcional porque ha perdido el ánimo para todo, ha perdido la fuerza, ha perdido la disposición, tiene niebla mental, no logra concentrarse, no logra hacer una tarea completa, iba a buscar algo a la sala y se le olvidó y no ha dado 5 pasos. O sea, es algo alarmante realmente. Mira, en la consulta mía llama mucho eso la atención, porque cada vez veo más pacientes jóvenes con datos de niebla mental. Son pacientes que en su trabajo ahora se sientan y se quedan mirando para arriba porque no saben qué es lo que tengo que hacer ahora, se me olvidó. El jefe me dijo que hiciera esto y no tengo deseo de hacerlo, o no me acuerdo cómo hacerlo, o simplemente no quiero hacerlo. Son personas que inherentemente por este cuadro de niebla mental se sienten tristes, deprimidos, y muchas veces terminan en consultas de psicología o de psiquiatría y son diagnosticados con depresión, con estrés postraumático, con alguna manifestación cognitiva, y son pacientes que todo comenzó por algo orgánico. ¿No has vuelto a ser el mismo desde que te dio COVID? Si desde el COVID sientes que el corazón acelerado, palpitaciones o mareos al levantarte, podría tratarse de un trastorno llamado POTS. Es una forma de disautonomía postviral que está afectando a miles de personas. Es extremadamente frecuente ver pacientes que nos refieren que no han vuelto a ser los mismos desde el COVID, y se manifiesta con episodios de taquicardia y sin causa aparente, con una fatiga extrema. No te lo estás imaginando. Este síndrome ha sido documentado por revistas médicas y hay amplia evidencia para reconocer que existe, especialmente en mujeres jóvenes. Hay tratamientos, pruebas diagnósticas que permiten confirmar su diagnóstico e iniciar un posible tratamiento. Debes de acudir a tiempo si estos síntomas se te presentan a ti. Entonces, a eso se le suma los efectos secundarios de muchas veces de medicaciones y demás. Entonces, una buena identificación de esos síntomas, que ciertamente da trabajo, es imperativo para un adecuado tratamiento. Es muy frecuente en mi consulta yo encontrarme con la famosa historia: yo no he vuelto a ser el mismo. Yo no tengo el mismo rendimiento cuando yo voy a trabajar. Cuando yo hacía esto, doctor, yo me sentaba y escribía 20 páginas y ahora no puedo ni escribir ni una porque no se me ocurre de qué es lo que voy a hablar. Y eso es preocupante porque los estudios han demostrado que se puede sostener esa niebla mental inclusive hasta 2 años después de haber tenido la infección por COVID. Imagínense nosotros que todos los años nos infectamos 2 y 3 veces. Es decir, es algo repetitivo, es algo que nos está acompañando año por año, día por día, y que ha llegado inclusive a comprometer personas que no pueden seguir con sus labores. Conozco historia de ingenieros, de médicos que han tenido que dejar de laborar porque tristemente se le ha diagnosticado
o una depresión o una enfermedad psiquiátrica o algo asociado a un evento neurológico, y aproximadamente un 33 a un 40% de los pacientes con long COVID van a tener manifestaciones neurológicas, algo que es muy importante que lo tengamos pendiente. Todo el que tiene niebla mental o fatiga crónica es un long COVID. Para que una persona sea diagnosticada como long COVID, tiene que existir un sinnúmero de patologías que son las que más comúnmente se asocian a cualquiera de esas condiciones que se hayan descartado. Es decir, no es que todo el mundo que tiene depresión se lo vamos a adjudicar al COVID. No, bajo ningún concepto. Exacto, no es que todo el mundo que tiene fatiga crónica se lo vamos a adjudicar al COVID. O sea, debe ser algo bien diagnosticado para poderlo tratar de manera adecuada. Es importante reconocer que hay síntomas neurológicos que en estos pacientes se presentan que a veces ellos no saben ni siquiera cómo expresarlo. Y voy a hablar de uno muy característico que son los calambres. Yo tengo pacientes que me describen, doctor, a mí se me duerme la cara externa de la pierna ahora cuando yo me voy a acostar. A veces siento que se me entumecen los dedos y se me entumecen los dedos de los pies. Doctor, ahora cuando yo siento frío, me duele. Doctor, ahora cuando tengo calor, se me hinchan las piernas. O sea, son una serie de síntomas muy variados que tienen también que ver con la disautonomía que se puede generar por esta enfermedad. O sea, es una no relación adecuada al estímulo recibido con una respuesta discrepante. Y hablando de disautonomía, ¿qué es la disautonomía? La disautonomía es una entidad bastante amplia, muy estudiada y con pocas cosas definidas claras, en la cual hay una no relación entre la respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático ante los estímulos recibidos. Entonces, en un momento, por ejemplo, que la presión debería de subir, la presión se queda normal o baja. En un momento en el cual debería haber taquicardia, el corazón no tira para adelante en esa frecuencia cardíaca, lo que da una serie de síntomas muy variables, bien incómodos, que hacen sentir al paciente como que está loco, porque nadie lo entiende, y se siente mal todo el tiempo, se siente débil, no puede hacer las cosas, se sienta, se para de una silla y se marea. Son pacientes con múltiples sintomatologías que tienen que ver a una respuesta retardada o ineficiente del sistema nervioso simpático o parasimpático. Algo muy característico de la disautonomía es que los pacientes, y es una de los criterios diagnósticos inclusive, presentan taquicardia muy importante luego de levantarse y una disminución de la tensión arterial. Entonces, este paciente que cuando se para siente que el corazón se le va a salir y que, como mencionaba Emil, presentan mareos sin explicación. Son pacientes que regularmente sufren mucho porque tienen un sinnúmero de sintomatología que comprende prácticamente todos los sistemas, porque como sabemos el sistema simpático y parasimpático son los que manejan básicamente todas nuestras funciones. Totalmente. Entonces es un paciente que va a tener un sinnúmero de sintomatología y de complicaciones muy poco comprendidas. Y por eso sufren muchísimo hasta que a alguien se le prende una lucecita y se hace el diagnóstico. Entonces, esto es importante que nosotros le llevemos esta información para que ustedes vayan conociendo algunas patologías que son raras, pero que después del COVID se han hecho comunes. Hablar de enfermedades autoinmunes para nosotros que inclusive somos médicos, antes del COVID era algo raro. Yo no solía ver un lupus más que fuera de que en un libro. No, y en la rotación de medicina interna, cuando íbamos a la rotación de medicina interna, yo recuerdo que había una chica exclusiva de aproximadamente 28 años que era la que siempre estaba ingresada por complicaciones de lupus. Y decían, ella tiene una enfermedad rara que se llama lupus. Señora, ahora muchísima gente tiene lupus. Ya todo el mundo sabe lo que es lupus. Totalmente. Lo que es una enfermedad autoinmune, porque se han diagnosticado tantas después del COVID que ya la gente maneja a detalle qué es una enfermedad autoinmune.
Una de las manifestaciones que más incomodaba a los pacientes, y todavía los incomoda, es el tema de la afectación nasal. Omaira, ¿cuánta gente a ti no se te quejó de que no podía volver a oler nada? O que todo le olía raro. Eso es una cosa increíble. Inclusive hay personas que nunca han vuelto a tener olfato. Y hay personas, bueno, yo soy una. Yo tenía un olfato tan fino, pero tan fino, que de lejos, de muy lejos, yo olía cualquier aroma, bueno o malo. Y yo jamás he tenido el mismo olfato después del COVID. Pero conozco personas que jamás han tenido el sentido del olfato funcional. Así mismo como el olfato y el sentido gustatorio, que es una historia graciosa y famosa de nosotros, que fue que a mitad del primer año del COVID nos dimos cuenta, luego de que mucha gente se infectó y que nosotros nos infectamos, nos dimos cuenta que hasta el sabor del café nos cambió. El olor del café cambió. Con la misma marca, la misma forma de preparación cambió. Entonces, si ellos no cambiaron nada en la fórmula, lo que cambiamos fuimos nosotros. Y era una historia repetitiva. Yo me acuerdo que yo hice una entrevista a mis pacientes y le preguntaba, ven acá, ¿qué café tú bebes tal? ¿Y te sabe igual? No, doctor, yo pensé que yo me estaba volviendo loco. Yo tengo una paciente con cáncer de mama, que ella perdió el olfato de manera selectiva para el café, de manera definitiva. Es decir, ella puede el café subir, como nosotros decimos de manera popular, y se puede quemar la greca y ella no se entera. Wow. Ella simplemente eso no huele el café desde el 2021 aproximadamente y jamás lo ha recuperado. Con respecto al olfato, interesantemente, muchas medidas que nosotros implementamos, a veces de carácter empírico y práctico durante la pandemia, demostraron al final ser bien interesantes. Estudios confirmaron que hay una menor incidencia de trastornos olfativos a largo plazo con el uso de antialérgicos nasales y esteroides nasales. Uno de nuestros medicamentos que más usualmente prescribimos a nivel nasal son esteroides nasales para las manifestaciones que comúnmente le llamamos la garrapela o la congestión nasal. Entonces, estos medicamentos, interesantemente, en el grupo de pacientes que son aplicados, disminuye la secuela de trastornos olfativos y mejora la regeneración del nervio olfatorio, que, by the way, es uno de los pocos nervios, de los pares craneales específicamente, que puede regenerarse. Es interesante eso. Entonces, recordemos que si usted no huele igual o de verdad que no siente algún olor, también hay terapias para eso. Las terapias olfatorias que se le pone a los pacientes cuando van a especialistas en el área, que es de huele café, huele otra cosa, huele esto, huele aquello, para educar o reeducar esas fibras nasales para que sientan esos olores. Es importante usted asesorarlo temprano para que no vaya y se quede con un trastorno permanente. A mí me gusta demasiado el café, a mí no me gusta dejarlo, no me gustaría no volverlo a sentir como la paciente tuya, ¿no? Así es, y eso pasa con la mayoría de las cosas. Imagínate que jamás pudiéramos oler la comida. No. Eso es algo muy triste, muy triste. Así no. Pero cercano a eso de oler y del sabor, vamos a hablar de un sistema que probablemente es uno de los más afectados, que es el sistema gastrointestinal. En aquellos pacientes con long COVID, aproximadamente un 40% va a presentar síntomas gastrointestinales tipo dolor abdominal, diarrea, cambios del patrón evacuatorio que pueden durar inclusive hasta un año y más. Y eso es sorprendente porque a las mujeres le pegan ahí automáticamente que es endometriosis que tienen. Así pero es. Pero en Q. Sí, porque otra de las cosas que se afectan muy frecuentemente es el sistema hormonal. Y eso causa alteraciones del patrón menstrual de las mujeres. Ha aumentado, de hecho, el dolor premenstrual, el dolor menstrual y se ha relacionado inclusive con aparición de endometriosis en long COVID. ¿Por qué ocurre la endometriosis? La endometriosis ocurre básicamente por un problema de tolerancia a la insulina.
Eso produce elevación de los estrógenos y entonces, por consecuencia, se favorece el crecimiento de la endometriosis. Entonces, el mismo estado proinflamatorio que ha producido el long COVID hace que aquellas mujeres que tengan predisposición a cualquiera de esas patologías, pues tengan más probablemente síntomas asociados. No necesariamente va a estar directamente relacionado al COVID, sino que se pudieron desencadenar con muchísimo más facilidad. Mira, pues te saqué del tema yo del gastrointestinal y te metí en algo muy interesante. Así es. Entonces, volviendo al sistema gastrointestinal, tenemos que hablar de algo muy, muy importante a nivel del sistema digestivo, que es la disbiosis intestinal. ¿Y qué es la disbiosis intestinal? La disbiosis intestinal no es más que cuando perdemos la homeostasis del intestino. Es decir, puede ocurrir por múltiples causas. Una de ellas es el SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es cuando bacterias que deberían estar en el colon migran hacia el intestino delgado y eso hace que colonicen a ese nivel y que produzcan sintomatología porque hay un exceso de producción de aire, hay un exceso de producción de citoquinas a ese nivel inflamatorias y producen manifestaciones gastrointestinales que pueden ir desde alteraciones del patrón evacuatorio, es decir, diarrea, estreñimiento, dependiendo del SIBO que tenga el paciente. Produce permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal, muy asociado todo, no es más que cuando el intestino pierde la porosidad, es decir, vamos a imaginarnos que el intestino tiene pequeños poros en su recubrimiento y esos poros permiten que las bacterias que deberían ir directamente hacia el colon, hacia el intestino grueso para ser expulsadas, no lo hagan, así como todas las toxinas de lo que consumimos. Y en vez de irse por la vía adecuada, se van a ir directamente a nuestra circulación sistémica y por consecuencia vamos a tener síntomas que inclusive se pueden confundir con manifestaciones neurológicas y psiquiátricas y va muy de la mano con lo que es la niebla mental. Es prácticamente regla pensar que un paciente que tiene disbiosis intestinal va a tener manifestaciones neurológicas como es la niebla mental. Es algo muy característico de esa patología y son pacientes que inclusive tienen sensibilidades alteradísimas a lo que son los suplementos, es decir, suplementos que le benefician a la mayoría de las personas. A esas personas no. Le caen mal. Es una persona que se toma un antialérgico que se supone que no produce sueño y que a esa persona que tiene disbiosis intestinal lo va a dormir por 48 horas. ¿Por qué? Porque no se está absorbiendo en el lugar adecuado, se está manteniendo recirculante a nivel sistémico y por eso los efectos son de manera abrumadora para esa persona. Y es algo, señores, muy poco entendido. ¿Por qué? Porque solo una persona que ha estado viviendo lo que yo estoy describiendo aquí va a entender lo que es disbiosis intestinal, lo que es niebla mental y lo que es fatiga crónica. Muchísimas veces el paciente va a la consulta y dice, es que no me puedo concentrar, es que todo me está cayendo mal, es que no duermo. ¿Ustedes sabían que aproximadamente el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal? Si el intestino está alterado, no vamos a dormir. Totalmente. Si el intestino está alterado, no vamos a tener ninguna sensación de bienestar porque la mayoría de las hormonas que lo favorecen se producen a ese nivel. Entonces, si el intestino se altera, todos los sistemas se ven afectados. Y ahí se siente uno en la famosa descripción que es más frecuente en las mujeres de me siento inflamado, me siento bloated, me siento hinchado. Eso a veces para nosotros los caballeros es un poquito más difícil de entender porque nosotros no menstruamos. Entonces, ese cambio de me siento inflamado, me siento hinchado, no me siento cómodo, no me siento cómoda, es algo que se ve mucho en eso por esos patrones gastrointestinales y esas patologías realmente tienen mucho que ver
con el tema del COVID y por eso es bueno conocerlo. Vamos a hablar acerca de un órgano interesante y es bien puntual porque lo hemos tocado, es el sistema musculoesquelético. Se ha demostrado que hay una asociación directa en aumento de patologías autoinmunes. Luego de la infección del COVID tenemos la presencia de las tiroiditis, tenemos la presencia del lupus, tenemos la enfermedad de las miopatías. Son varias condiciones que pueden ser detonadas o exacerbadas, o sea, empeoradas por una infección de COVID, sea de forma reciente o de forma tardía. ¿Tú sabías que la artralgia o sea, el dolor en las articulaciones es una de las manifestaciones más importantes para los pacientes? Claro, lo que sucede es que la calidad de vida se ve totalmente alterada. Imagínate una persona de 28 años, de 30, de 35, vamos a decir de 40, que lleva una vida totalmente activa y que de repente cuando se levanta no puede ni siquiera doblar sus manos, que no puede con el dolor de las rodillas. Eso es debilitante. Y no es que está viejo, ¿eh? Exacto. Entonces, las manifestaciones musculoesqueléticas no son exclusivas para un sistema en sí. De hecho, la comparten las mayorías de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Es decir, todo esto que hemos venido mencionando son cosas típicas de las enfermedades autoinmunes. Aquellos pacientes que tienen fibromialgia. La fibromialgia es un dolor que no se ve. Es una imposibilidad de percibir el dolor como se debería. Es decir, una persona que hizo ejercicio en el día de hoy, hizo pierna, con una persona que no tiene fibromialgia, y al otro día ese no puede prácticamente ni caminar. Y el otro no entiende porque hicieron los mismos pesos, van en el mismo orden de progresión de los ejercicios. O que simplemente sin hacer ninguna actividad amaneció con dolor generalizado. Entonces, las enfermedades autoinmunes son debilitantes y limitantes y poco comprendidas. ¿Por qué? Porque la persona se ve normal, como que nada pasa. Son enfermedades inflamatorias que muchas veces lo que producen son inflamación de bajo grado y es una inflamación que no se ve. Totalmente. Tú haces 1000 analíticas y van a estar bien. Sin embargo, la persona va a sentir que no puede con su vida. Eso es importante. Y todo paciente que tenga manifestaciones osteoarticulares, o sea, musculoesqueléticas, que le duele un brazo, que le duele una pierna, que se sienta mal, que las articulaciones se le tranquen, debe de tener una asesoría por un médico especialista del área. Suelen comenzar por un médico internista y luego ser derivados o a un reumatólogo, o a un ortopeda o a un médico de rehabilitación, pero debe de ser evaluado, porque en una buena cantidad de estos casos se va a encontrar una respuesta y si se encuentra la respuesta hay que tratarla, porque todo tratado a tiempo se resuelve. Así es. Dos sistemas que básicamente se afectaron de manera muy significativa cuando tuvimos COVID grave son el hígado, el sistema hepático y el sistema renal. Es decir, la insuficiencia hepática fulminante era algo que se presentaba de manera característica en los pacientes con COVID muy grave y la insuficiencia renal, de hecho, era una de las principales causas de muerte. Totalmente. Entonces, son sistemas a tomar en consideración porque muchas veces también las manifestaciones a largo plazo después del COVID se pueden evidenciar a este nivel. Es decir, un paciente que ha estado presentando edema de miembros inferiores, que no está orinando como orinaba anteriormente, debería hacerse un chequeíto general para ver qué es lo que realmente está fallando. Y probablemente una de las áreas que más se ha tocado después del COVID, sea long COVID o no, es la parte psiquiátrica. Totalmente. Hemos visto muchísimos pacientes con desbalances emocionales o trastornos psicológicos o psiquiátricos que se han estado presentando con mucha mayor frecuencia después del COVID. No solamente asociado, y eso ha dado mucho trabajo de separarlo, si fue por el hecho de que nos trancaron, o sea, si todo lo que nos pasó tuvo que ver o fue por el mismo COVID. Si hay evidencia para ambos. Entonces, tenemos un aumento de depresión,
tenemos un aumento de trastornos de ansiedad, tenemos un aumento de pacientes que están con sus trastornos de esquizofrenia exacerbados, tenemos de todo ahora mismo. Y lamentablemente, estos pacientes, siendo un estigma la enfermedad mental, como lo es actualmente, suelen buscar ayuda tarde. Y vamos a una de las cosas más básicas y de las necesidades más fisiológicas que tenemos como seres humanos, y es el sueño. El sueño se afectó en más de un 30% de las personas después del COVID. Quizá no directamente, como decía Emil, relacionado con la infección del COVID, pero muy probablemente muchos de nosotros estamos viviendo un estrés postraumático. Totalmente. Si se nos altera el sueño, inclusive muchísimas de las patologías que ya hemos mencionado se ven predispuestas a aparecer, porque si no dormimos, no nos recuperamos. No hay forma de que el cuerpo funcione adecuadamente si no dormimos. No va a funcionar el intestino, no va a funcionar el cerebro. Muchísimas veces la niebla mental viene de un sueño que regularmente no es reparador. No siempre es que el paciente no va a dormir. Es que es cierto que eso existe del sueño no reparador. Totalmente. Es cierto que pasa que usted durmió 6, 7 horas y usted siente que amaneció despierto. Muchísimas veces esas personas dicen, cuando yo amanezco despierto me siento mejor porque después me da sueño. Entonces, hay muchísimas alteraciones que ocurrieron en el patrón del sueño y que las estamos viviendo como estrés postraumático y que van asociados con ansiedad y que no han sido diagnosticadas de manera eficiente para que tengan tratamiento. Entonces, esa es la razón por la que nosotros en el día de hoy elegimos hablar de long COVID o COVID prolongado. El long COVID es una realidad. Muchísimas veces los pacientes no son comprendidos o no entienden que lo que sienten puede estar relacionado con esta condición que hemos estado mencionando, y queremos decirte que tienes la oportunidad a partir de este episodio de reconocer que tu cuerpo no anda bien, que algo está fallando en ti y que le busques explicación a eso. Aprovechamos para agradecerte por seguirnos en un episodio más de Código Salud. Te esperamos la próxima semana. Scene Media Studio, tu playground de historias.